Dios los bendiga. Una vez más, reunidos la iglesia en las casas. Y como todas las noches o todas las mañanas en que tenemos nuestras reuniones, gracias, muchas gracias por permitirnos entrar en sus hogares y ser parte de su familia, porque me siento algo así, sentado, sea en su sala, sea en su comedor y rodeado de ustedes, escuchando, yo con mi Biblia abierta y ustedes con su Biblia y con su cuaderno y tomando notas de la enseñanza. Así me siento, por eso le agradecemos el privilegio de poder estar con ustedes y poder compartir lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Vamos a esperar unos minutos para que hermanos vayan ingresando. Y hay 8 hermanos nuestros con nosotros. Hermana Iris, Dios te bendiga. Hermana Marta Flores, como siempre le decimos, Santa Martita, ¿no? Santa Marta. Hola, hermana Cecilia, Dios te bendiga. Qué gusto que estén con nosotros. Y hay muchos más, hay otros hermanos más. Pediríamos que salúdennos para poder corresponder a ese saludo. Hermano Juan Rojas, Rocío, ¿cómo estás, hija? Dios te bendiga. No, Julio Carvajal, un querido amigo, hermano. Gracias. Gracias, queridos hermanos, por estar temprano, puntuales, para participar de este tiempo tan especial que tenemos todos. Hermana Berta, Dios te bendiga. Dios los bendiga. Hermana Liz, ¿cómo estás? Dios te bendiga. Aquí estamos, esta es la oficina pastoral. Gracias, Cecilia, por las bendiciones. Gracias por todos los que saludan. Gracias. Ven, esta es la oficina. A mi espalda ven parte de lo que es el material, herramientas de trabajo, libros y más libros que me permiten aprender un poco más. Hola, Cristian, Johnny Ruiz, ¿cómo estás? Son herramientas de trabajo. Son herramientas de trabajo que en cierta medida facilitan el trabajo en muchas maneras. Hermana Marina Medina, Pastor Pablo, Dios te bendiga. Qué bueno que estén con nosotros. Tengo ese, ¿qué se puede decir? Hola, Aldo Arancibia. Tengo un anhelo de aprender. Y hay cosas que no lo aprendemos sino a través de la enseñanza de terceros. Y cada libro es de un autor y cada libro tiene verdades que nos enseñan. Y cuando uno lee un libro es como ustedes que están escuchando la enseñanza y uno está dando la enseñanza. Y así me siento yo cada vez que abro un libro y comienzo a leer, me imagino a un profesor dando clases. Y para mí es enriquecedor. Hola, Claudia, Dios te bendiga. Patti, César Quispe, Dios te bendiga. Sol Parvina, jovencita que siempre está en las mañanas y en las noches. Dios te bendiga, hija. John Ruiz, qué bueno. Aldo ya está en cama, ¿cómo es eso? Hola, Wilber, Dios te bendiga. Un par de minutos más y comenzamos en esta noche y vamos juntos a estudiar a ver, déjeme encontrar dónde estoy. Vamos a estudiar la mansedumbre. Entonces aquí de repente vamos a agarrar carne, como algunas veces decimos, y creo que en cada tema que vamos dando, sencillamente Dios va hablando a nuestros corazones. Hola, hermana Lalila, ¿cómo está? Dios te bendiga. Yadira, Dios te bendiga. Dios los bendiga, queridos hermanos. Qué gusto que estén con nosotros participando de este tiempo. Bien, ya estamos listos, creo.
Sí, ya estamos listos. Hola Rosy del Castillo, Dios te bendiga. Algo me está faltando por acá, no lo encuentro. Ya aparecerá. Bien, amados hermanos. Hermana Mónica Roxana, Dios te bendiga. Comencemos. Estamos hablando acerca del fruto del Espíritu Santo y reiteramos que el fruto del Espíritu Santo es la manifestación externa del carácter de Cristo moldeado en nosotros. Nuestras reacciones, nuestras acciones, nuestras formas de relacionarnos con las personas determinan de cuán impregnado está en nuestro espíritu el carácter de Cristo. La Biblia nos enseña de que Dios está trabajando en nuestras vidas, moldeando nuestras vidas para hacernos tal como es su Hijo. Es decir, Dios nos ve como un bloque de mármol y ahí está el modelo, Jesús el Señor. Y está tratando con nuestras vidas de las diversas formas que lo hace para cada día nos parezcamos más al modelo ideal que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y esto tiene que ver con el fruto del Espíritu, con la manifestación. Ok, entonces vamos a comenzar con esta noche hablando de la mansedumbre, para entender qué es lo que significa primero la palabra, luego ver cómo nosotros lo podemos aplicar a nuestra vida y viendo como siempre el ejemplo del Señor Jesucristo. La palabra mansedumbre es una palabra que se usa, el vocablo que se traduce como mansedumbre es una palabra un poco rara en el Nuevo Testamento. Es una palabra que solamente se usa 9 veces y todos el apóstol Pablo. Y no hay una palabra exacta para traducir el término griego, prautes. No hay una palabra exacta para traducirla. Por eso encontramos en las diversas versiones algunas traducciones de esta palabra como mansedumbre, gentileza, apacible. Y las versiones que son versiones amplificadas, son versiones que enriquecen y algunas son paráfrasis, hablan de ser moldeable, ser sumiso, de condición dispuesta, disposición suave, que no tiene reacciones que tiene que tiene las reacciones temperamentales bajo control. Esta palabra es, como les digo, una palabra que no tiene una traducción exacta y muchos autores, disculpen, muchos autores comparan la mansedumbre como un potro salvaje que no puede ser montado, que no puede ser usado en términos finales, que puede causar daño. Los que hemos visto películas, y especialmente los hermanos medio veteranos como su servidor, las películas del viejo oeste, ¿no? Cuando está el caballo salvaje que nadie puede montar y que da coces y levanta las patas delanteras queriendo golpear a quien se acerca a él. Entonces, este caballo salvaje tiene fuerza, tiene poder, tiene potencial por el tamaño, por la naturaleza del mismo animal. Entonces, la mansedumbre es comparado como ese caballo que salvaje, domesticado, amansado por las técnicas que usan quienes conocen. Entonces, es el mismo caballo, con la misma fuerza, con el mismo potencial, solo que todo lo que le causaba daño a su entorno ha sido amaestrado, ha sido de cierta medida tratado para que no dañe a terceros.
Disculpen un cinquito. Ahí estamos. Para que no dañe a terceros. Entonces, diríamos en comparación, ¿no? En comparación, luego estaremos dando una pequeña explicación. Todos entramos a la fe, al camino del Señor, un poquito salvajes, unos más, otros menos. Y el Señor, a través de la obra de su Espíritu Santo que siembra en nuestro corazón la semilla de mansedumbre, comienza a tratar. En algunos se tarda más, en otros se tarda menos. Y vamos a seguir así hasta el día de nuestra muerte con esta parte de nuestro temperamento, que son las manifestaciones temperamentales, emocionales. Entonces, estamos en el proceso. Esperamos que la mayoría de los que hoy día están con nosotros y que van a ir añadiéndose, podamos ya ser un poquito más domesticados por la gracia de nuestro buen Dios. Bien, la mansedumbre puede definirse como el comportamiento externo, la manera como se relaciona uno con el prójimo, con sus semejantes. Entonces, mansedumbre tiene que ver cómo nos relacionamos con las personas que están en nuestro entorno cercano. Cómo nos relacionamos con los vecinos, cómo nos relacionamos con nuestra casa. Eso implica que aceptamos los tratos de las personas, no como buenos. Y las reacciones que tenemos dependen de la actitud del corazón. Alguien puede venir, para entender lo que estoy diciendo, alguien puede venir y querer dañar nuestras vidas. De una u otra manera, querer dañar nuestras vidas. ¿Y qué ocurre? Nosotros aceptamos su trato como buenos, porque aunque queriéndonos hacer mal, se convierte en un instrumento de Dios para nuestro bien. No significa que el aceptar el trato como bueno estemos aceptando la conducta de la persona. Reconocemos que puede haber maldad en ello. Rechazamos a la persona en su maldad. Pero el trato, o sea, lo que está haciendo, lo aceptamos como buenos porque sabemos que Dios hará de lo que pase con nuestra vida, de lo que quieran hacernos o lo que estén haciéndonos, Dios hará siempre algo mejor para nosotros. La mansedumbre, por eso la mansedumbre se relaciona con la humildad, de tal manera que una persona que es humilde tiene que ser mansa. Y nadie puede ser manso en el sentido bíblico si primero no es humilde. Están totalmente relacionados y lo veremos en un momento por qué. Nuevamente, toda persona humilde que considere que es humilde delante de Dios tiene que ser una persona con mansedumbre, una persona mansa. Y toda persona que asume que es mansa tiene que ser primero humilde. Eso implica que puede haber una mansedumbre fingida, una conducta con las personas fingidas. Es decir, en apariencia parece una persona tranquila, una persona apacible, una persona gentil, pero en su corazón pudiera haber, sabe Dios qué cosas. Y de eso está lleno nuestra tierra. Nuestro mundo está lleno de ello. De personas que en apariencia son una cosa, pero en realidad son otra totalmente diferente. Buenas noches a nuestros hermanos que van añadiéndose. Dios los bendiga. Bienvenidos a este tiempo precioso. Entonces, vamos avanzando y veamos cuál es el ejemplo para nosotros.
Vamos a nuestras Biblias. Mateo 11, 28 en adelante. Tomad mi yugo y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontrarán descanso para sus almas, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Tomemos el yugo de él, de Jesús, dice, y aprendamos. Es interesante que en el Nuevo Testamento, en palabra de Jesús no dijo, aprendan a orar. Les enseñó a orar, sí, pero no le dijo que aprendieran a orar. Le pidieron que el Señor enséñanos, y Él les enseñó, pero nunca dijo, aprendan de mí. Solo nos dijo que aprendamos dos cosas de Él, así, directo. De hecho, las demás cosas también tenemos que hacerlas por lo que Él dice o ha hecho. Pero estas dos cosas son un mandato. Es decir, no es opcional que si lo hago y si lo siento y si me parece, no. El ejemplo de Jesús, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. ¿Se da cuenta? La humildad y la mansedumbre. La mansedumbre se basa en la humildad de corazón, que la humildad de corazón tiene que ver con una genuina humildad. Por eso estas dos cualidades están íntimamente relacionadas. Como dijimos hace un momento y reiteramos, no pueden ser divididas o separadas. Donde hay humildad tendrá que haber mansedumbre, y donde hay la mansedumbre tiene que haber primero humildad. Están tan relacionadas que no pueden manejarse una independiente de la otra. Por eso una buena pregunta para ver si la mansedumbre que mostramos algunos es genuina, es que si realmente somos humildes en nuestro corazón. Porque pudiera haber que algunos, vaya a saber, querido hermano, de que mostrándose mansedumbre, se sienten orgullosos de su mansedumbre. Se sienten orgullosos que no explotan. Se sienten, tengo control, yo tengo el control, como los dibujos animados. No, amado hermano. Nadie puede enaltecerse de lo que hace a otros, porque lo que hace a otros, dice la palabra, lo hacemos a Dios. En términos finales, nadie puede sentir orgullo en su corazón por lo que hace a Dios y a otras personas. Entonces, ¿qué tenemos que aprender de Jesús respecto a la mansedumbre y humildad? El concepto que se tiene de la mansedumbre es equivocado. Y eso viene desde la cultura griega. En la cultura griega la mansedumbre no era una virtud, era una debilidad. O sea, la persona que era mansa en el sentido bíblico o el sentido estricto de la palabra, pues sencillamente era una persona que no tenía fuerza, una persona débil, una persona que se dejaba avasallar por terceros. Y ahí se cumple el hecho, ¿no? No era una persona virtuosa, era una persona sencillamente inferior. Pero cuando vemos a Jesús, vemos que su mansedumbre no tiene que ver con debilidad de carácter. En dos oportunidades Jesús hizo algo, limpió el templo. Él solo. En Juan capítulo 2, versículo 13 en adelante, dice que el celo de la casa le consumió, el celo de Dios consumió el corazón de Jesús. Decir, se disgustó profundamente ver cómo se estaba haciendo negocio con las cosas de Dios. Yo creo que el Señor también debe sentir celo por algunos lugares donde se hace negocio de la palabra de Dios o del evangelio. Sacó su cinturón y comenzó a botar mesas y todo lo demás. O sea, y uno diría, no, ¿cómo puede ser manso? Mire cómo se porta y mire lo que hace.
Es que la mansedumbre no significa que uno va a soportar el pecado y no va a hacer o decir nada. En Mateo 23:13, el Señor Jesús le habla a los fariseos y a los escribas, le llama hipócritas, que cierran el reino de los cielos contra los hombres. Pero lo que interesa aquí es cómo los llama. Por lo que hacían, ya sabemos. Ponían cargas para las personas que ellos ni ellos mismos podían llevar. Hipócritas. Ahora, los escribas y los fariseos era gente que en apariencia, era gente así, bien formal, bien educada, bien ella. Pero Jesús traspasa la máscara que estos personajes tenían y ve su corazón. No había humildad. Fingían, trataban de imitar lo que Dios esperaba. Y toda imitación es mala. Entonces, mansedumbre no es debilidad de carácter. No es debilidad, amado hermano. No es ser menso, como decimos, no, está bueno ser manso, pero no menso. No, no, la mansedumbre no tiene nada que ver con que a uno lo sobreimpongan. El apóstol Pablo, una persona de un temperamento fuerte, dice en 1 Corintios 4:21, ¿qué quieren? ¿Que vaya a ustedes con vara o con amor y espíritu de mansedumbre? Pablo está diciendo a la iglesia de Corinto, ustedes merecen vara, es decir, que les reprenda, que les llame la atención, o puedo ir con un espíritu de mansedumbre. Qué interesante, amado hermano. Mansedumbre no es que uno calle a los pecados. Pablo iba a llegar a la iglesia de Corinto y iba a confrontar a los pecadores, pero no con golpe, no así a varazos y acusando y condenando a quienes estaban mal, no, con espíritu de mansedumbre. Muy interesante ver esto, con espíritu de mansedumbre. Entonces, mansedumbre no es callar los pecados de otros. Podemos y debemos confrontar la manera en que lo hacemos y debiéramos aprender, amados hermanos, el cómo nosotros llamamos la atención a alguien, y creo que lo veremos un poco más adelante. Entonces, reiterando, porque debe estar marcado en nuestro corazón, la genuina mansedumbre requiere genuina humildad de corazón. Entonces, no pueden ir desligadas. Hemos reiterado esta pauta porque es fundamental. No para evaluar a otros, porque nosotros solamente vemos la apariencia, sino para evaluarnos si nuestra conducta con las personas nace de una humildad de corazón. De una humildad de corazón. Ya la Biblia nos enseña que la humildad tiene que ver con un correcto valor de uno mismo que Dios nos da y un correcto valor de las personas que Dios les da. Uno no evalúa a las personas, no juzgas a las personas en base de criterios humanos. Vemos en los hermanos de la fe, a cada uno de ellos, la imagen restaurada de Dios en ellos. Y en los que no son creyentes, la imagen de Dios dañada, pero la imagen de Dios. Dignidad, valor. Por eso cada persona merece respeto y honra. No por su conducta, sino por lo que Dios ha puesto en ellos. Su imagen y semejanza. Aunque sean pecadores, aunque sean malvados, aunque sean perversos, eso no se puede negar.
Ellos tienen la imagen de Dios y eso los hace dignos y valiosos. Entonces, la mansedumbre nace, disculpen, la mansedumbre genuina nace de humildad de corazón. Entonces, veamos cómo la mansedumbre se pone en acción. ¿Cómo podemos saber y cómo debemos desarrollar esta mansedumbre? Primero, una actitud correcta ante Dios. Dios está tratando con tu vida y con mi vida. Dios está manejando nuestra vida de manera cotidiana. Podríamos tomar toda una serie, el trato de Dios, y lo veríamos a través de la historia de los personajes del Antiguo y Nuevo Testamento, cómo Dios fue tratando con las personas. Entonces, ¿cuál es nuestra respuesta al trato de Dios? ¿Cuál es nuestra reacción al trato de Dios? Por ejemplo, cuando estamos pidiendo algo a Dios en oración, estamos pidiendo algo que genuinamente necesitamos. Y sin embargo, no nos llega. Y en vez de recibir lo que estamos esperando, la situación se complica, el problema se complica, la necesidad se incrementa, etc. Nuestra reacción ante el trato de Dios. Si reaccionamos mal, renegamos, lo que el diablo quiere, blasfemamos de Dios, que es hablar mal de Dios. Dejamos de congregar porque Dios no me contestó, porque Dios no sanó a mi familiar. El trato de Dios revela a través de nuestras reacciones si tenemos la mansedumbre como una manifestación visible del fruto del Espíritu Santo. ¿Cómo reaccionamos al trato de Dios? ¿Cómo reaccionamos a la disciplina divina? Porque Dios nos disciplina. Dice, porque somos hijos. No dice, ¿qué padre no disciplina a su hijo porque lo ama? Y el que no lo disciplina es que no lo ama. Y Dios nos ama con amor eterno, por lo tanto nos disciplina. Y su disciplina tiene que ver, amado hermano, primero con que nos habla su palabra y nos reitera una y otra vez las enseñanzas que Él quiere que apliquemos. En segundo lugar, no nos libra de las consecuencias de nuestras decisiones. Y sencillamente nos pasa pues algunas cosas que no esperamos, pero que son lógica consecuencia de nuestras decisiones. ¿Cómo reaccionamos ante Dios? En los salmos encontramos, y podríamos ver cuantísimos salmos donde el salmista se queja de Dios, donde el salmista pues le echa la culpa a Dios. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Salmo 22, por ejemplo. Pero al final, ¿cómo terminan esos salmos? Alabando a Dios, reconociendo a Dios como Señor, esperando en Dios. Entonces, la mansedumbre, primero con Dios, cómo nosotros reaccionamos a los tratos divinos. Amados hermanos, Dios está tratando con nuestras vidas. Poco a poco. Dejémonos moldear por el divino alfarero, que Él haga su voluntad. En segundo lugar, la mansedumbre progresa con una correcta perspectiva. Disculpen, pero la mansedumbre va a crecer en la medida que tengamos una actitud correcta ante uno mismo.
que uno tenga una correcta visión de sí mismo, que es ser humilde. Ya hemos mencionado, la humildad es el fundamento de la mansedumbre. Entonces, no nos creamos más que los demás, ni tampoco nos creamos menos que los demás. El primero ofende a Dios y el segundo también ofende a Dios. El que se cree más que los demás está calificándose a sí mismo como superior cuando Dios ha hecho todos iguales. El que se considera menos está ofendiendo a Dios porque le está diciendo soy un hijo de segunda categoría. Un correcto valor de uno mismo nos da equilibrio en nuestra vida. Nos da equilibrio en nuestras vidas y podemos actuar, reaccionar con corrección. Recuerden, humildad, y sobre la humildad construimos mansedumbre. Y la mansedumbre va a ser en función de nuestra actitud para con el trato de Dios sobre nuestras vidas, en función de nuestra percepción personal, nada de orgullo, vanagloria, nada de un espíritu soberbio, sino con humildad de corazón. Eso nos permitirá tener una actitud correcta hacia las demás personas. En lo que Pablo dice, no paguemos mal por mal. O Jesús, disculpen. Si tu enemigo te pide, dale. ¿No? La correcta actitud para con los demás. Entonces, tenemos correcta relación con Dios, reaccionamos, quizás podamos quejarnos como los salmistas, pero paramos el corazón, detenemos el caminar, decimos, Señor, yo no entiendo por qué me pasa, pero tú estás al control de mi vida. Sigue actuando. Estoy pasando por las aguas, pero no me van a ahogar. Estoy pasando por el fuego, pero no me quemarán. Estoy en el horno como los amigos de Daniel. Estoy en el horno o estoy en el foso de los leones. Pero no me libras de ese foso, no me libras de ese fuego, pero evitas que el entorno, las circunstancias me afecten. Y así como David fue protegido de los leones, así Dios protege nuestras vidas cuando las circunstancias están difíciles para que los leones no consuman nuestra vida. Y así como el fuego rodeaba a los tres amigos 7 veces más, es decir, estamos en la peor crisis que podemos estar. Ahí Dios envía a su ángel para que nos rodee. No nos libra del dolor, no nos libra de la crisis, pero nos sostiene en medio de la crisis. Nuestra respuesta al trato de Dios. En segundo lugar, humildad. Seamos humildes. Nuevamente, no somos más ni menos. En tercer lugar, esto determinará cómo nos relacionamos con las personas. Ahora, avancemos, por favor. La mansedumbre, la genuina, es el sello del carácter transformado por la gracia de Dios. Es decir, un creyente, un hijo de Dios, que está a través de su vida mostrando signos de mansedumbre, que nace de un corazón humilde, diríamos, carácter transformado por la gracia de Dios. En Efesios 4:2 dice, con toda humildad y mansedumbre, sopórtense unos a otros en amor. Con toda, nuevamente, humildad y mansedumbre. Soporten con paciencia los unos a los otros. Entonces, por el que yo haya nacido de nuevo, me da la capacidad de soportar con humildad, saber quién soy y saber que mi hermano quién es. Saber, no, con humildad al hermano, como dice Pablo, soportarlo.
No es botarlo, no es condenarlo, es soportarlo con paciencia, en amor. En Tito 3:2 dice la palabra del Señor, mostrando toda mansedumbre para con toda la humanidad. La mansedumbre para con toda. Mientras Efesios 4:2 nos dice que tenemos que desarrollar mansedumbre con paciencia, con amor a nuestros hermanos en la fe. El apóstol Pablo, en su carta a Tito, dice, ya no solamente piensen que deben mostrar mansedumbre con los creyentes, sino también con los que no lo son. Por eso, la mansedumbre no solo se ve cuando estamos delante de los hermanos, se ve en todo lugar. Se debiera ver en todo lugar. Por eso, la mansedumbre es como una marca en la vida de las personas que los lleva a ser reconocidos. Hay un pasaje en el profeta Sofonías, en el Antiguo Testamento. Buscad a Jehová todos los humildes de la tierra, los que pusiste por obra su juicio. Busquen justicia, busquen mansedumbre. Quizás serán guardados en el día del enojo del Señor. Mira lo que se pide. Busquen mansedumbre, justicia, juicio, términos de Antiguo Testamento para explicar la mansedumbre, la humildad y la sinceridad. Busquen, ¿para qué? Para que sean guardados en el día del juicio. Esto nos hace recordar, amados hermanos, lo que se enseña en el Apocalipsis, que va a poner una marca sobre algunos para que no sean tocados por nadie, los dos testigos. O la marca que se puso en las puertas en Egipto, para que la muerte no tocara. Amado hermano, la mansedumbre nos hace ser reconocidos por Dios y a la vez protegidos por Dios. En 1 Timoteo 6:11, tú, hombre de Dios, mujer de Dios, huye de estas cosas. Sigue la justicia, la piedad, la fe, el amor, la paciencia y la cereza de la torta, mansedumbre. Son cosas que tenemos que seguir y al seguir va a ser vista como testimonio a los demás. Igualmente en Colosenses 3:12 ustedes pueden encontrar la misma verdad. Entonces, la mansedumbre es el trato que tenemos con la gente de fuera de la iglesia, los no creyentes. La mansedumbre es el trato con la gente que son parte de nuestra congregación. Y otra cosa más, nos permite ser reconocidos donde estemos y nos da seguridad, porque Dios, al mirar del cielo a un hombre o una mujer manso y humilde de corazón, pone un cerco a su alrededor de seguridad y de protección. Hay tanto pan que rebanar con eso, amado hermano. Porque usted se preguntará, ¿y qué de los que no? La cerca no está asegurada. Y cuando la cerca no está asegurada, el enemigo pudiera encontrar puertas abiertas y actuar en contra de nuestra vida o nuestra descendencia. Lo contrario de la humildad, ¿qué cosa es? Orgullo. Si en el corazón hay orgullo, la mansedumbre será falsa. Lo contrario de mansedumbre son explosiones emocionales horribles. Gente no creyente es común ver, gente con mucho orgullo y explosiva, violenta, que no soporta a las personas, que quiere imponer su voluntad, es común. No debiera serlo en la iglesia del Señor, pero ocurren algunos casos de hecho. Avancemos en este caminar. Miren, el apóstol Pablo, él asimismo se califica doctor. Y cuando usa este término, doctor, está refiriéndose no
a un doctor como conocemos hoy en día, un médico o una persona que estudia una carrera y ha seguido estudiando, como la abogacía, por ejemplo. No, doctor en los tiempos bíblicos era un maestro por excelencia. Entonces, Pablo, apóstol, era, disculpen, un maestro por excelencia. Y por ejemplo, la carta a los romanos es una cátedra, es una enseñanza. Y cada carta es eso, como una clase, como un mensaje, como un sermón dado a la iglesia a la cual iba dirigida. Y él escribe en la segunda carta a Timoteo 2:25 que el hombre de Dios debe corregir con mansedumbre a los que se oponen. por si quizás les conceda gracia para arrepentimiento y conocer la verdad. Corregir con mansedumbre a los que se oponen. ¿Está claro? Y aún más, hay un pasaje más en disculpen, ese pasaje no tiene nada que ver. Todo maestro necesita mansedumbre para enseñar. Si va a corregir a los que se oponen con mansedumbre, como debe enseñar a los que no se oponen. La mansedumbre, no todos los que son alumnos avanzan al ritmo que uno quisiera. Algunos son más lentos, otros van acelerados, otros van al paso. Enseñamos la palabra, algunos lo ponen en práctica, otros no, otros hasta se oponen a los principios bíblicos de manera consciente o inconsciente. La mansedumbre, la tranquilidad, el no desesperarse y no, como diríamos, condenar al hermano o a la hermana que no avanza al ritmo que uno espera. Yo tengo como pauta fundamental en la enseñanza que Dios me permite dar. Yo he sido maestro de institutos bíblicos, de seminarios, y en cada uno de estos centros de entrenamiento ministerial hay requerimientos. Y un requerimiento al profesor es que tenga que evaluar a los alumnos en función de lo que han aprendido del curso dictado. Y cada vez que yo tenía una evaluación, yo le decía a los alumnos, miren, ustedes pueden ser muy buenos estudiantes, pero eso no es la evaluación adecuada de un curso, es de estudiar un curso. La evaluación lo tendrán con el tiempo, en que apliquen lo que aprendieron en este curso a su vida cotidiana. Entonces, amados hermanos, como maestros, no debemos desesperarnos porque algunos no avanzan. Queridos servidores que enseñan la palabra y tienen algunos hermanitos que parece que hay que darles otra vez, repetirle los fundamentos. El apóstol Pablo decía que él no se cansaba de repetir las mismas cosas. Tenga paciencia, sea tranquilo con aquellos hermanos. No se burle de ellos ni los menosprecie porque no están avanzando. Con mansedumbre acérquese y con esa paciencia que Dios nos da, repitámosle la lección. Ok. La mansedumbre es útil para calmar la ira. O es necesaria, no útil, estoy diciéndolo mal. Es necesaria para calmar la ira y las manifestaciones de la ira. Hay un pasaje en Proverbios 15, versículo 1 en adelante. La respuesta amable calma la ira. La respuesta grosera aumenta el enojo. La lengua sabia
adorna el conocimiento. La boca de los sabios, de los necios, hablan tonterías. Los ojos del Señor están por todas partes y observan a los malos y a los buenos. La lengua apacible es árbol de vida. La lengua perversa daña el espíritu. La mansedumbre no echa leña al fuego. Busca la paz. Es lo que Jesús dijo, lo dijo de una manera pacificador. Busca que dos personas que están enfrentadas puedan estar en paz. Y cuando tiene alguna dificultad con alguien, pues con mansedumbre, no reacciona respondiendo a la ligera. Amados hermanos, algunas veces ocurre esto. Alguien nos está diciendo algo que no nos gusta y no escuchamos. Estamos pensando la respuesta. No dejamos concluir a la persona, le cortamos la palabra y le soltamos lo que queremos. Así somos. La mansedumbre nos ayuda, es necesaria para poder poner un sello sobre nuestra boca. Para ir avanzando, la mansedumbre glorifica a Dios. Nuestra conducta con los demás, nuestra conducta con Dios y nuestra conducta con nosotros mismos, que es el círculo en el cual está relacionado a la mansedumbre. Y cuando Dios ve a uno de sus hijos, dice la palabra, Mateo 5:16, que tu luz brille tanto ante los hombres, para que vean vuestras buenas obras y den gloria a vuestro Padre que está en el cielo. Que la gente pueda glorificar a Dios. Por lo que ven nosotros. No es que esa persona va a levantar las manos y va a decir gloria a Dios por fulano o sutano. No tiene que ver con eso. El simple hecho de que un no creyente se admire de la conducta de uno, hasta cuestione la conducta de uno, o se burle de la conducta de uno, todo eso manifiesta gloria a Dios, porque esa persona está reconociendo que hay algo en nosotros que marca una diferencia. Por eso o admira, o reniega, o rechaza, o condena, o no acepta. Porque es algo que distingue, algo que marca como un foco en medio de la oscuridad. Miren, glorificamos a Dios de diversas maneras. Por eso bien está escrito que todo lo que hagamos, sea de palabra o sea de hecho, hagámoslo para el Señor. Para que Dios a través de nuestra vida cotidiana sea glorificado. ¿Cómo podemos desarrollar la humildad? ¿Cómo podemos hacer crecer este fruto? Veamos algunas pautas sencillas y de manera rápida, porque el tiempo, como siempre, nos va ganando. En primer lugar, despojémonos de todo orgullo. Despojémonos de todo orgullo, de toda presunción de que somos más o somos mejores que otros. Despojémonos. Filipenses capítulo 2, versículo 1 en adelante. El apóstol Pablo nos dice, no completen mi gozo sintiendo lo mismo, teniendo el mismo amor unánime, sintiendo una misma cosa. Nada hagan por contienda ni por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por los de los otros. Orgullo es uno de los peores enemigos en la iglesia y en la vida del creyente. Despojémonos de todo tipo de orgullo. En segundo lugar, despojémonos de nuestra autosuficiencia y confiemos en Dios. Recuerden que decíamos que nuestra mansedumbre comienza con aceptar el trato de Dios. Entonces muchos somos autosuficientes, como que
a Dios se convierte como en un bastón donde acudimos a Él cuando estamos pasando tiempos difíciles, en tiempos de necesidad. Ay, Señor, ayúdame. Y una vez que Dios nos ayuda o Dios nos fortalece o Dios nos saca del lío, pues hasta la próxima. Es como la persona que se enferma, pide oración y promete a Dios: Señor, ahora sí te voy a seguir, ahora sí voy a ser fiel, ahora sí voy a hacer aquello y lo otro. Pero una vez librado de la situación, nuevamente vuelve al mismo estilo: autosuficiencia, pensar que uno puede por sí mismo, que uno no necesita de la ayuda de Dios. Todos necesitamos de la ayuda de Dios. Otro factor para desarrollar la mansedumbre: tenemos que quitarnos ese deseo de ser reconocidos, aplaudidos por personas. Todos necesitamos ser reconocidos, sí, todos. Todos necesitamos que alguien nos dé un aplauso. Ah, qué bueno. Sí, necesitamos. Pero que no sea esa la motivación de nuestra vida. Que no sea eso lo que nos mueva a hacer cosas. Si extendemos la mano, no es para que diga: ay, el hermano fulano de tal, qué linda persona. Y uno como que se sienta bien. Amados hermanos, si buscamos el reconocimiento humano, eso es todo lo que vamos a recibir. Como hijos de Dios, busquemos el reconocimiento de Dios que permanece para siempre. Y es posible, y ocurre con frecuencia, que aquellos que hoy día te aplauden, mañana te crucifican. ¿Cuántos hemos pasado eso alguna vez en la vida? Acá está mi manita. Sí, pasa. Ocurre con frecuencia. Otra cosa que podríamos hacer para desarrollar nuestra mansedumbre es quitarnos ese deseo que nos sirvan, en convertirnos en el centro de, y dispongamos a servir a los demás. En Gálatas 6:1 hay un pasaje interesante. Ustedes que son espirituales, si sorprendan a un hermano en falta, restáurenle con espíritu de mansedumbre. Decir: el hermano ha fracasado, el hermano ha caído, el hermano ha cometido un pecado, etcétera, etcétera, etcétera. En vez de agarrar el garrote para golpearle o buscar la piedra para apedrearlo, dice: con espíritu de mansedumbre, ayúdenlo. Y así cumpliremos la ley de Cristo. ¿Y por qué tenemos que hacerlo así? Porque debemos considerarnos a nosotros mismos. Hoy día mi hermano ha fracasado, hoy día mi hermano ha pecado y mi corazón está que tengo que levantarlo con espíritu de mansedumbre. De repente, con justa razón está pasando, pero no somos llamados a decirle: ves, hermano, eso te pasa por qué has hecho esto, por qué lo otro, que es tan fácil, amado hermano, encontrar las razones posibles por las cuales las personas pasan momentos difíciles. ¿Recuerdan a los discípulos de Jesús? ¿Por qué está ciego este hombre? ¿Pecó él o sus padres? Qué fácil, qué fácil. Dispongamos a servir. Por eso queremos terminar con una pregunta: ¿cómo vemos a las otras personas? ¿Cómo ves? ¿Cómo veo yo? Porque cómo vemos determina nuestra actitud. La forma como percibimos a las personas determina nuestra actitud, y nuestra actitud determina nuestras acciones. ¿Cómo ves tú al hermano, a la hermana? Algunos tenemos prejuicios y rechazamos a las personas porque sí. Decimos: no me gusta esa persona. ¿Y por qué? No sé, pero no me gusta. Revisemos nuestros corazones.
Nuestra forma de ver a las personas determina la forma como le hablamos. ¿Entendido? Como tú ves a las personas, como tú percibes a las personas, así le vas a hablar. La Biblia dice en Lucas 6:45 que el hombre bueno, de las cosas buenas que hay en su corazón, saca, y el hombre malo saca de lo malo de su corazón. Lo que abunda en el corazón, habla la boca. ¿Cómo hablamos a las personas que están frente a nosotros? De repente podemos hablar muy educados, pero hirientes. Hay gente así, muy educada, pero hiriente en lo que dice o en la forma como lo dice. Dice la Biblia en Proverbios 6:45, las palabras suaves dan vida y salud. Nuestra perspectiva, nuestra mirada, nuestra actitud ante las personas determina nuestra expectativa de tal persona. Si percibimos a una persona y nos formamos un cuadro mental de dicha persona, nuestras expectativas de esa persona estarán determinadas como la vemos. Y es por eso que algunas veces podríamos decir, este no vale para nada, este es poca cosa, porque tenemos una expectativa falsa producto de la forma como lo vemos. Si alguien hubiera visto a Pedro en la hora de su en su peor hora, cuando negó a Jesús, hubiese dicho, Pedro, Pedro, el que anduvo con Jesús, al que dio las llaves, el que caminó sobre las aguas, ya fue. Yo sabía que iba a hacer eso, yo sabía que él era. Ay, amados hermanos. Pero Jesús tenía una perspectiva clara de Pedro. Tú eres Simón, pero te llamarás Pedro. La perspectiva que Jesús tenía de Pedro no era el Simón, sino era Pedro, firme, constante. Nuestra mirada a otros determina nuestras respuestas ante agravios, insultos o palabras suaves. Dice Proverbios 16:32, más vale ser paciente que valiente, más vale vencerse a uno mismo que conquistar ciudades. La suave respuesta aparta el furor, con mucha paciencia se persuade el príncipe, y la lengua suave quebranta los huesos. Ay, qué lindos pasajes. Nuestra perspectiva de otros. Por eso, imitando a alguien que dice que tenemos que buscar las cosas buenas en cada persona, míralo por el lado amable. Busca el lado bueno de las personas. Busca el lado bueno de las circunstancias. Y Dios hará que sea glorificado por nuestra forma. Fortalecerá a la persona, sea o no sea creyente. La mansedumbre es necesidad en nuestros días, una necesidad imperiosa en medio de los tiempos. Bien, amados hermanos, antes de terminar en esta noche, permítame unos consejos. Leía en un periódico y se repetía en las noticias que el mes pasado han fallecido más compatriotas que los meses anteriores, más de 5,000 personas producto del COVID. La situación está complicada, muy complicada. Se habla estamos en la segunda ola, en Europa ya están hablando de una tercera ola. La situación es difícil, amados hermanos, y permítame pedirles, como decía en la mañana, cuidémonos. Los que salen a trabajar, tomen las precauciones del caso en el transporte y en sus trabajos.
Si podemos evitar salir, evitémoslo. Y si tenemos que salir, sea por algo necesariamente urgente o necesario. No salgamos por salir. Es un acto de amor, porque te cuidas tú y cuidas a quienes viven en tu casa. Protegernos y cuidarnos, actos de amor. Bien, amados hermanos, el día de mañana nos estaremos reencontrando en el tiempo de la oración. Mañana es la iglesia en las casas y necesitamos que cada uno de nuestros amados hermanos servidores asistan a la oración, nuestros amados pastores asistan al tiempo de oración para que presentemos nuestras peticiones delante de Dios el Padre. Recuerde, cuando usted escribe, y acá en mi mano izquierda sale la relación de las peticiones. Cada petición escrita es una petición que sube al cielo. Como decíamos el otro día, ¿no? Ahí en el cielo, de parte de la IBE Callao están, ¿no? Como suenan nuestros celulares cuando llega un mensaje, tic, 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 prendiéndose el celular, diríamos así, de Dios. Y Dios escucha todo. No se olvida de nada y responde de acuerdo a su perfecta voluntad. Bien, amados hermanos, Dios los bendiga, una buena noche y el día de mañana nos reencontramos.